En esta oportunidad tenemos un problema correspondiente a una regularidad cuadrática. Dice así: dada la siguiente secuencia, que sería la secuencia que se muestra acá, en esta secuencia, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, o figura 1, figura 2 o figura 3, como se muestra acá. Entonces, en la figura 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 cuadraditos. Después en la figura 2 tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y así podemos saber cuántos cuadraditos tiene la figura 2 o fase 2. La fase 3 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4, ¿cierto? Sería 8 por 4 y nos daría la cantidad de cuadraditos que tendría esta fase. Y serían 32. Entonces nos pregunta cuánto tiene la fase 4 y cuánto tiene la fase 5. Además, en la B nos piden que encuentre una expresión que nos permita calcular el número de cuadraditos en la fase n, ¿no es cierto? Pero para cada fila. Es decir, ¿cuáles son las filas? Las filas serían estas. ¿Cuántos cuadrados tiene esa fila para la fase 1? Que la otra va a tener los mismos cuadrados. ¿Cuántos tiene esta otra fila? ¿Y cuántos tiene esta otra fila? Pero nos están pidiendo para la fase n, es decir, para cualquier fase, por lo tanto hay que determinar una expresión. Lo mismo para las columnas son las verticales. Por ejemplo, esa columna, ¿cuántos cuadraditos tiene? Tiene lo mismo que la que está al lado, que la otra, todas tienen los mismos cuadraditos. También hay que buscar una expresión para calcular el número de cuadrados en la columna correspondiente a la fase n. Y la D dice: determine la expresión para la fase n. Se refiere a la expresión correspondiente a todo esto para la fase n. Por último, la E nos está preguntando: determine el número de cuadraditos en la fase 240. Bueno, esto sería bastante sencillo, porque la fase 240 simplemente reemplazamos el 240 en n. Una vez que tengamos la expresión, esto es muy sencillito. Entonces la pregunta A dice: dibuje la fase 4 y la fase 5. Entonces comencemos con la fase 4. Entonces para ello hay que ver cómo va aumentando la cantidad de cuadraditos en dicha fase. Entonces acá tenemos que hemos agregado 2 cuadraditos hacia acá y para arriba no sé cuánto he agregado. Para ello hay que revisar el dibujo, y acá en el dibujo nos damos cuenta que para arriba hemos agregado una fila completa al pasar de fase a fase. Entonces, si esta tiene 1, 2, 3, 4 filas, la fase 4 tendrá 5 filas. Y lo que mostraba el dibujo, que acá he agregado 2 columnas, ¿no es cierto? Porque vamos agregando de 2 columnas en 2 columnas. Por ejemplo, esta tiene 4 columnas, después la otra tiene 6 columnas y esta tiene 8 columnas, por lo tanto la otra tiene que tener 10 columnas, que serían las 8 más las 2 columnas nuevas. Y así aparece esta representación de acá. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? 2 columnas más, ¿no es cierto? Y para arriba una fila más. Que arriba está 1, 2, 3, 4 teníamos antes, ahora tenemos 5. Y esa es la figura nueva. Ahora, ¿qué pasa con la fase 5? Que es la otra pregunta. La fase 5 quedaría algo así, miren. Entonces en la fase 5 se vuelven a agregar 2 columnas más, que serían estas 2 de acá, y una hacia arriba, una fila hacia arriba, porque vamos agregando de una en una. Si la anterior tenía 5, esta tiene 6 filas, y la otra tenía 10 columnas, esta tiene que tener
12 columnas. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? 12 columnas. Bueno, ahí tenemos la representación de la fase 5. Bueno, ¿qué es lo otro que se pregunta? La B dice, encuentre la expresión que permita calcular el número de cuadraditos en cada fila, ¿no es cierto? Y esto sería en la fase N. Todas las filas tienen la misma cantidad de cuadraditos, es decir, todas las filas que están en la misma fase, lógicamente, tienen la misma cantidad de cuadraditos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar una sola fila. Vamos a estudiar esa. Aquí esa tiene 4 en esa fase. En esta otra fase esta tiene 6. Y esta otra en esta fase tiene 8. Va aumentando de 2 en 2. De esta fase a esta fase aumenta 2. Y de esta fase a esta fase aumenta 2. Eso es lo principal que debemos estudiar nosotros. Pasemos ahora al inciso B, que se pide obtener una expresión para las filas. Es decir, las filas son las que son de forma horizontal. Entonces tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, entre fase y fase vamos aumentando en 2. Desde la 1 a la 2 aumentamos 2. Desde la 2 a la 3 aumentamos en 2. Es decir, si tenemos 4 inicialmente, en la siguiente tendremos 6 y en la siguiente tendremos 8 y así sucesivamente. Entonces lo ideal sería saber cuánto vale la fase 0. Entonces la fase 0 sería el proceso inverso. Es decir, si tengo acá 8, le descuento 2 y quedaría con 6. Y si a 6 le descuento con 2, quedaría con 4. Y si a 4 le descuento 2, llegaría a la 0, que serían 2. Entonces la fase 0 tiene 2. Entonces para saber cuánto tendrá la fase 1 serían estos 2 más 2 más, quedando en 2 más 2. Entonces la siguiente fase serían esos 2 más 2. 2 más 2 le sumo 2. Entonces aquí estaría lo que sumaría. Y a la siguiente fase sería 2 más 2 más 2 más 2 más. Hay que tener presente lo siguiente, que el primer 2, que es ese, que está acá, que está acá y que está acá, va a ser el número inicial que hay en la fase 0, y a ese número le vamos agregando 2, después 2 veces 2 y después 3 veces 2. Esa es la idea principal. Entonces en esta tabla que tenemos acá, tenemos los siguientes elementos. Acá tenemos las fases, sería 0, 1, 2, 3. Y acá vamos a colocar la cantidad de elementos que tiene cada una de las fases. Entonces comenzamos con la primera fase, que es la 0, que es una fase imaginaria porque no existe realmente esta fase. Tendría 2. La siguiente, según lo que tenemos acá arriba, tendría 4, ¿no es cierto? Porque sería 2 más 2. Y la otra, que es la fase 2, tendría 2 más 2 más 2, que serían 6. Y por último, la otra fase, que es la fase 3, tendría 8. Entonces ahora, a cada fase agregamos la expresión que tenemos anotada ahí arriba, es decir, esta de acá y esta de acá. La agregamos en estos sectores. Quedaría como 2, 2 más 2, 2 más 2 más 2, 2 más 2 más 2 más 2, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Entonces lo interesante acá es lo siguiente. Acá lo que buscamos nosotros es entender que este 2 va a ser la cantidad inicial que tiene la fase 0, y cada vez vamos agregando 2, 2, 2. Y fíjense acá algo muy interesante, que es que acá el 2 que agrego está una vez, acá está 2 veces y acá está 3 veces. Entonces eso lo voy a agregar acá ahora, en este sector. Entonces lo que se puede observar acá es que este número indica la cantidad de veces que se repite el número 2 en cada una. Y como se puede ver más claramente, ese número que está ahí es el mismo que se repite acá, que es el número correspondiente al número de la figura o de la fase. Entonces ahora podemos establecer lo siguiente. Si por ejemplo yo tomo la última expresión, que da lo mismo la que tome, cualquiera,
puedo escribirla de esta forma. Puedo escribirla como F3, porque la figura 3 o fase 3 va a ser 2 más 2 por 3, eso. Pero resulta que ese 3 o ese 2 o ese 1 o ese 0, que es lo único que estaría cambiando acá, ¿no es cierto? Yo lo puedo cambiar por n o por x, ¿ya? Entonces yo puedo decir ahora que ese número es realmente n, y obviamente debo colocarlo acá como n para que sea la figura n, lógicamente. Y esto quedaría así. Quedaría como la figura n es 2 más 2n. Esa sería la expresión, ¿no es cierto?, para el número de cuadraditos que existiría en este caso en la fila n. En el inciso C se pide obtener la expresión para las columnas. Y esto sería de la siguiente forma. Si vemos acá, acá tenemos las figuras, pero ahora nos piden lo que son las columnas. Las columnas serían las que son verticales, es decir, esa y esa. Entonces la idea acá es ir viendo en cuánto van aumentando los cuadritos. Entonces, acá podemos observar que esta tiene 2, 1 y 2. Entonces aumenta en un cuadrito. Queda con 3. Entonces luego vemos que acá tiene 3 más 1. Entonces aumenta otro cuadradito más. Siempre de 1. Ahora, acá podemos entender que cada una de las columnas de la fase 1 son exactamente iguales, y cada una de las columnas de la fase 2 son exactamente iguales. Y en la fase n, cada una de las columnas también serán exactamente iguales. Dicho eso, nosotros podemos trabajar ahora acá. Entonces tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, como vimos recién, nosotros estábamos aumentando desde la 1 a la 2 en 1, desde la 2 a la 3 también en 1. Positivo, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el proceso inverso, es decir, avanzo en sentido contrario, que esto sería así, yo digo desde la 3 a la 2, es decir, acá tengo 4, ¿no es cierto? A la 2 tengo 3, disminuyo en 1. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo quiero saber la 0, porque quiero comenzar desde la fase 0 hacia adelante. Entonces, desde la 2, que tenía 3 a la 1, disminuye una más, queda en 2, y de la 1 a la 0 disminuye uno más, por lo tanto esta queda en 1, como podemos apreciar acá. Eso es importante, queda en 1, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que queda en 1, acá podemos establecer lo siguiente, que la fase 1 va a ser el 1 que tenía la 0 más 1, que es el cuadradito que agregué acá. Acá yo he agregado este cuadradito. Entonces, si continuamos, nosotros vamos a decir que tengo esto de la fase 1, entonces lo mantengo y agrego el cuadradito que estoy agregando en la fase 2, que sería este 1 que está acá, todo ese 1. Entonces, dicho eso, mantenemos esto de acá, se mantiene acá, y agrego el cuadradito que tengo acá, que sería ese, ¿no es cierto? Lo agrego ahí, que sería más 1. Entonces quedaría 1 más 1 más 1. Pero hay que tener claro acá lo siguiente, que el primer 1 es la cantidad inicial. Entonces vamos a decir que la cantidad inicial va a ser 1, va a ser ese 1, va a ser ese 1, va a ser ese 1. Y acá, dependiendo de la fase, el 1 se repite una vez porque es la fase 1. Acá se repite 2 veces porque es la fase 2. Acá se repite 3 veces porque es la fase 3. Entonces, de acuerdo a eso, podemos establecer una expresión algebraica, al igual como lo realizamos con las filas. La fase 0 tiene 1, entonces acá anotamos un cuadradito. Luego, continuamos con la fase 1. La fase 1 tiene 1 y 2, entonces serían 2 cuadraditos. Luego, la fase 2 tiene 1, 2, 3 cuadraditos, entonces agregamos para la fase 2 3 cuadraditos.
Y finalmente la fase 3 tiene 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Entonces acá agregamos 4 cuadraditos. Entonces a continuación vamos a anotar las expresiones que corresponden a cada una de las fases. A la fase 0, a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. Lo anotamos en este sector de acá. Acá vamos a mantener nosotros el número 1 en cada una y la cantidad de veces que se repite este 1 va a depender del número de la fase. Por ejemplo, en 0 sería 0 veces el 1, por eso no hay nada. En la 1 sería una vez, en la 2 sería 2 veces y en la 3 sería 3 veces. Entonces vamos a anotar esto mismo a este lado, pero el 1 o el 1 más 1 o el 1 más 1 más 1 lo vamos a dejar escrito como un producto. Es decir, ¿cómo se escribe 1 más 1 más 1 como un producto? Como 1 por 3, 3 veces el 1. Acá sería 1 por 2, 2 veces el 1. Y acá sería 1 por 1. Quedaría anotado así. Pero acá podemos destacar lo siguiente. Podemos destacar que estos números que están acá, que serían el 0, el 1, el 2 y el 3, realmente son las fases. Como se muestra acá, serían estas fases que están acá, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, al igual como lo realizamos recién, el procedimiento es el mismo. Entonces vamos a seleccionar esta de acá y vamos a cambiar el 3 por n, ¿no es cierto? Porque n puede valer 3, 2, 1 e incluso 0. Y queda expresado de la siguiente forma. Esto quiere decir que la figura 3 o la fase 3 sería 1 más 3 por 3. Pero ¿qué pasa si yo digo que la fase 3 vale n? Porque puede ser cualquier fase, puede ser la 1, la 2, ¿no es cierto? Cualquiera. Quedaría así. Y como pueden apreciar, queda de esta forma. Entonces, independiente del valor de n, puede tomar cualquiera de estas expresiones. Por ejemplo, si el n vale 2, quedaría 1 más 1 por 2. Y si le queda 2, queda 1 por 2 más 1, ¿cierto? Que es lo mismo que está acá. Si vale 1, queda 1 más 1 por 1. Y así sucesivamente. Bueno, de acuerdo a las expresiones que obtuvimos recién, nosotros obtuvimos inicialmente esta que es el largo y la otra que es el ancho, ¿no es cierto? Entonces el largo era 2 más 2n y la que obtuvimos recién, que era el ancho, era 1 más n. Entonces teniendo esas dos expresiones, la fórmula dice que para calcular la cantidad de cuadraditos que hay acá, si esta es 1 más n y la otra es 2 más 2n, simplemente se multiplican. Por ejemplo, para saber cuántos cuadraditos hay acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá hay 50 cuadraditos. Se multiplica 10 por 5. Entonces, para saber cuántos cuadraditos tendríamos en la fase n, sería 1 más n por 2 más 2n. Entonces, para multiplicar lo que es el largo por el ancho, o viceversa, el ancho por el largo sería en esta oportunidad, multiplicamos término a término. Entonces vamos a decir que el 1 multiplica al 2 y el 1 multiplica al 2n. Acá sería el n multiplica al 2 y el n al 2n. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría de esta forma. Quedaría como 1 por 2. Esa es la primera operación. Y eso nos daría 2. Acá quedaría 1 por 2n. Y eso nos daría 2n. Serían 2n positivo. Y acá sería este n que está acá, lo voy a multiplicar por s, que serían 2. Entonces sería n por 2 son n2, que es lo mismo que 2n. Sería más 2n. Ahora solamente quedaría la última multiplicación, que sería n por 2n. Entonces sería n por 2n. Tendría que multiplicar yo esa n por 2n. Sería n por n, eso es n cuadrado. Y conservo el 2 adelante del n cuadrado. Quedando lo que pueden apreciar ustedes, que es 2n
cuadrado. Mira, ahí quedó 2n cuadrado. Entonces ahora tenemos que reducir lo que son los semejantes, porque tenemos algunos semejantes acá, como el más 2n con el más 2n. Si tengo 2n más 2n, serían 4 veces n, es decir, 4n. Entonces esto quedaría así. Quedaría de esta forma, bajamos el 2 y bajamos el 2n cuadrado y resolvemos 2n más 2n, que dije que era 4n. Eso va acá en este set. Bueno, esta sería la expresión. Lo que podemos realizar es ordenarla, dejando el grado mayor al inicio y el grado menor al final. Es decir, ordenando desde mi izquierda a mi derecha, de mayor grado a menor grado. Y nos daría 2n cuadrado más 4n más 2. Esa sería nuestra expresión correspondiente a la fase n. Teniendo la expresión de la fase n, puedo encontrar la cantidad que hay en cuadritos en cualquiera de las fases. Puede ser la fase 4000, por citar un número. Es fácil obtenerla porque reemplazamos el 4000 en la n. Bueno, acá en la E pregunta número de cuadraditos en la fase 240. Como dije recién, esto sería bastante simple. Solamente debemos valorizar el 240 en la letra n y así de sencillo sería. Entonces para ello acá tenemos los datos. N vale 240 y la fase 240 es lo que se pide. Entonces vamos a valorizar acá. Y al valorizar sería de la siguiente forma. El 240, que sería nuestro valor, lo reemplazamos donde aparezca la letra n, puesto que 240 es el valor de n. Entonces ese 240 sería ahí y sería ahí. En esos dos lugares se reemplazaría. Es decir, se cambia la n por el valor correspondiente a la letra n, es decir, a la variable n. Y eso quedaría como se muestra acá. Entonces ahora al resolver esto en una calculadora, daría el siguiente resultado. Entonces acá tengo la calculadora y sería 2 por paréntesis 240. Con esa tecla lo elevamos a 2 más 4 por paréntesis 240. Cerramos más 2. Y eso nos daría 116.162. Y de esa forma hemos obtenido la última solución correspondiente a este problema. Pero acá ahora lo que vamos a realizar es resolverlo de otra forma. En esta oportunidad se pudo resolver esto por la geometría que tiene. Por la geometría fue bastante fácil de resolverlo. Pero por ejemplo, si nos dieran solamente los números, ahí no podría yo formar esta geometría de forma tan fácil como se ve acá. Entonces tal vez en esa oportunidad necesite yo ver otra forma para resolverlo. O tal vez los números, tratar de formar estos dibujos que están acá. Pero no siempre es tan fácil hacerlo, ¿no es cierto? Entonces también tenemos la otra forma. Como dice ahí, también se podría resolver de esta otra forma, que es la forma que vamos a ver ahora. Nosotros sabemos que en la fase 1 teníamos la siguiente cantidad. Y como lo podemos ver acá, en esta fase teníamos 1, 2, 3, 4. 4 por 2 eran 8. En las 2 teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, que es 18. Y acá tendríamos 32. Entonces, si continuamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 de alto o de ancho por 10 de base o de largo. Y si continuamos, tendríamos que tener 6 de alto por, acá teníamos 10 por 12. ¿Cuánto va aumentando esto? Un 2, ¿cierto? Por 12 de ancho. Que va acá 4, 1, 2, 3, 6. Este era 8. La fase 4 eran 10. Por lo tanto, si llego a una fase 5, serían 12 por 6, ¿no es cierto? Y eso es 72. Entonces agreguemos estos números 8, 18, 32, 50 y 72, que son la cantidad de cuadraditos en las distintas fases.
Como dije, en esta tenemos 8 y en la 2 tenemos 18. Luego anotamos la de la 3, que serían 32, y posteriormente la 4 tiene 50. Al continuar, la última que vamos a trabajar sería la 5, que tiene 72, como dije inicialmente. Ahora, el procedimiento es el siguiente. Como sabemos que esto no es lineal, es cuadrático, porque ya lo resolvimos, tenemos que sacar una diferencia, ¿no es cierto?, entre el 8 y el 18, entre el 18 y el 32, entre el 32 y 50, y entre el 50 y el 72. Esa diferencia es el incremento. Cuando eran lineales, como las anteriores, el valor de la diferencia es el mismo, es decir, la diferencia es constante. Como acá va a ser cuadrática, no va a ser constante la diferencia. Entonces, la primera diferencia entre 8 y 18 tendríamos una diferencia de 10. Y entre 18 y 32 tendríamos una diferencia de 14. Luego, entre 32 y 50 tendríamos una diferencia de 18. Y finalmente, entre 50 y 72 tendríamos una diferencia de 22. Aquí tendríamos las primeras diferencias, que son diferencias distintas, no son constantes. Entonces tenemos que sacar la diferencia de la diferencia. Y la diferencia de la diferencia es constante. Entonces, diferencia entre 10 y 14, eso sería constante. Y como se puede ver acá, esta diferencia sería de 4. Ahora, entre 14 y 18, también tenemos una diferencia de 4. Y entre 18 y 22, también la diferencia es de 4. Entonces acá se trabaja con el 8, con el 10 y con el 4, con unas fórmulas. La idea acá es encontrar los coeficientes numéricos A, B y C. ¿Por qué es esto? Porque para encontrar nosotros la expresión debe tener esta forma. Es decir, Fn, que es la figura n, es an² más bn más c. Entonces el a, el b y el c se calcula con tres expresiones que las vamos a igualar con 4, con 10 y con 8. Y sería así. Estas expresiones son 8, que es el primero, se iguala con a más b más c. La primera diferencia, es decir, el primer valor de la primera diferencia, se iguala con 3a más b. Y el primer valor de la segunda diferencia se iguala con 2a. Entonces tenemos tres ecuaciones. Siempre se comienza con la de abajo porque tiene una sola incógnita, que es a. Y estas siempre son así. Siempre es a más b más c, siempre es 3a más b, siempre es 2a. Me imagino que se entiende que esto de acá es lo mismo que de acá, ¿no es cierto? Es lo mismo escribir 4 es igual a 2a que 2a es igual a 4. Pero acá, este 2 que está multiplicándola puede pasar dividiendo al número 4. Y puede pasar dividiendo porque acá está multiplicándola. Y esto sería de la siguiente forma. Tomamos el 2 que está acá y lo pasamos a dividir al 4. Justo ahí quedaría 4 sobre 2, que eso es 2. Ahí estaría la respuesta. A vale 2. Como ya tenemos el valor de A, simplemente lo reemplazamos en esta otra ecuación, que sería la segunda, que sería esta de acá. En esa reemplazamos el 2 en la letra A para encontrar B, que sería lo que dice acá. Dice que valorizando el valor de A en la ecuación 2, que la ecuación 2, si movemos el archivo, vamos moviendo, sería esta de acá, la que mostramos anteriormente. Entonces, la ecuación 2, que es 10 es igual a 3a más b, reemplazamos el valor de a, que es 2, en la letra a. Y esto sería así. Aquí nosotros tomamos el valor correspondiente a a. Dice acá que a vale 2. Ese valor se reemplaza donde está la letra a, que estaría ahí. Y quedaría de la siguiente forma, que se muestra acá. Sería 3 por 2. Ahora, al resolver 3 por 2, eso daría 6.
Entonces la resolución de eso lo tenemos acá. 3 por 2 es 6. Y este 6 al otro lado pasa restando. Entonces quedaría 10 menos 6. Entonces acá podemos nosotros resolver lo que es 10 menos 6. Y eso serían 4. Entonces podemos decir que 4 es igual a b. Y quedaría acá que 4 es igual a b. Entonces, como ya tenemos la solución de a y de b, pasamos a la última ecuación, que es para encontrar el valor de c. Recordemos que la última ecuación es la siguiente. Esa ecuación es esta. Dice que es 8a más b más c. Esa. Entonces, como dice acá, dice que 8 es igual a más b más c. Reemplazamos el valor de a y de b. Recordemos que el valor de a era 2 y el de b era 4. Entonces acá nos queda 2 más 4. Entonces 2 más 4 lo podemos sumar y eso es 6. Entonces queda 8 es igual a 6 más c. Que sería lo que tenemos acá. Entonces el 6 pasa restando al 8 y eso nos daría 8 menos 6. Lógicamente 8 menos 6 es igual a c y 8 menos 6 eso es 2. Por lo tanto podemos decir que c vale 2 o que 2 es igual a c. ¿Ya? Entonces anotemos c es igual a 2, que queda más bonito eso, ¿no es cierto? Entonces una vez que tenemos el valor de a, de b y de c, que lo vamos a colocar acá, podemos valorizar nosotros y así obtener la expresión. Entonces acá los valores que teníamos, que era de a, que es 2, que de b, que es 4 y que de c es 2, se reemplazan acá. Entonces acá colocamos el 2, que es el valor de a, acá el 4, que es el valor de b, y el 2, que es el valor de c. Entonces nos quedaría esta expresión. Y esta sería la expresión correspondiente a este problema. Entonces esta es otra forma de encontrar la expresión, ¿ya? Pero es más mecánico este procedimiento. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.